Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. A los que están en el Face también. Bueno, hermanos, es un placer estar en esta mañana con ustedes, compartir la palabra de Dios. Es el último domingo del año, hermanos. El 24 se nos va. El próximo domingo es el nuevo año 2025. Y bueno, en esta mañana, hermanos, yo quisiera compartirles lo que Lucas habla en el capítulo 2, versículo 8 al 20. Es una hermosa historia que trata con los pastores que reciben un anuncio. Y obviamente los pastores, al recibir el anuncio, hay un resultado, hay un producto, hay un efecto de este anuncio. Y ese efecto también lo vamos a ver en esta mañana. Y yo lo he titulado, hermanos, el tema para esta mañana, del temor al gozo. ¿Ya? Así que vamos a dar lectura al pasaje de Lucas capítulo 2, 8 al 20. Mientras los equipos van actualizándose, yo les voy a dar lectura a este pasaje. Ahí está. Dice así, atentos todos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hermanos, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Hay un tiempo de silencio de Dios de 400 años. Imagínense, hermanos, 400 años Dios no dirigió palabra alguna a su pueblo, ni por revelación, ni por aparición, ni por alguna señal. 400 años Dios guardó silencio ante su pueblo. Y en ese tiempo, hermanos, el pueblo estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Había mucho dolor, mucho sufrimiento y tal vez una esperanza grande en el Señor de que los liberara. Ese es el contexto. Después de estos 400 años, hermanos, entre Malaquías y Mateo, Dios se manifiesta al hombre. Pero se manifiesta con una gran noticia. Una noticia que empezó a manifestarse en Zacarías, anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, que tenía mucho que ver en el ministerio de Jesús. Se anunció a María
posteriormente a José, y ahora se anuncia a los pastores. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Cuál era el contexto de los pastores? ¿Por qué Dios había elegido a los pastores? Anunciarles esta gran noticia. Hay una realidad, hermanos, que siempre no es conocida. Hay un detrás de cada situación. Lo que realmente los pastores vivían en ese entonces, hermanos, realmente era una marginación de la sociedad judía. Miren, inicialmente los pastores dice que eran personas que se dedicaban a la crianza y el cuidado de ovejas. Y también dice que habían algunos chivos, ¿no? Pero principalmente ovejas, ¿ya? No tenían preparación académica alguna. Dice que muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Aún en nuestro país tenemos eso, ¿verdad? En ese entonces era muchísimo más. Su trabajo era en el campo, día y noche, los 7 días de la semana. Había, dice, un trabajo 24/7, ahí separados de la sociedad, de la ciudad. Muy pocos eran dueños de sus rebaños. La mayoría eran trabajadores de grandes terratenientes. Sus salarios eran muy bajos. Era uno de los grupos sociales más pobres. Dice que entre los grupos sociales pobres siempre estaban los agricultores, como en todo lugar. Agricultores y aquellos que se dedicaban a la ganadería. Pero el otro grupo interesante, hermanos, que era un grupo social también pobre, eran los artesanos. ¿Y les hace pensar eso a ustedes, hermanos? Agricultores, ganaderos, artesanos, pastores, José, María, en el grupo más pobre de la sociedad judía. Eran insignificantes y marginados de la vida social y religiosa. Si bien, hermanos, había una élite en ese entonces, donde en esa élite estaban sacerdotes del templo, estos eran mínimos. Se dice que por lo menos un 15 a 10% eran esa élite que tenían los recursos. Pero la gran mayoría del pueblo era gente pobre. Pero aún a pesar de su pobreza, hermanos, ellos dicen que eran exigidos en pagar tributos a Roma y también pagar tributos al templo. Había que cumplir con esos dos requisitos. Y los pastores y la gente humilde de ese entonces contribuía al Imperio Romano y también al templo de Israel. Ahora, uno se pregunta y dice, con ese poquito, ¿cómo vivían? ¿Por qué Dios escogió a esta gente tan pobre como para poder anunciar una noticia extraordinaria, la más grande de la historia? ¿Por qué? ¿Eran los más indicados? ¿Por qué no puso, Dios escogió a reyes, a sacerdotes? ¿Por qué no escogió al sumo sacerdote Anás, Caifás? ¿Por qué no escogió a reinas para que también sean la madre del Señor Jesús y tengan toda la atención? ¿Por qué tuvo que escoger a pastores? Si bien a pesar de eso, hermanos, el pueblo judío dice que les discriminaba, los menospreciaba por esta situación. Eran insignificantes para poder contribuir al desarrollo o a la libertad del pueblo de Israel. No tenían un valor ante la sociedad. Aún así, hermanos, ellos eran marginados aún del templo. Porque imagínense, los pastores todo el día, toda la noche en el campo, estaban en contacto permanente con los animales. Y tal vez su perfume de ellos a diario era perfume oveja tomé, ¿no? Algo así. Y eran considerados inmundos, porque estaban también, dice, tal vez defendiendo de fieras, de animales feroces
que seguramente estaban también con inmundicia y por esa situación no podían entrar a las sinagogas, mucho menos al templo. Era una situación bien difícil, hermanos. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios eligió a estas personas? Saben, hermanos, una de las cosas es que cuando uno está en la pobreza, es donde tal vez más nos acercamos a Dios. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando tenemos algún problema, alguna enfermedad, algún accidente, no nos acercamos a Dios y decimos, Dios, sálvame de esto, perdona por lo que hice, ten piedad, ten misericordia? Y estamos constantemente con este clamor a Dios en esta necesidad. No siempre la pobreza, sino la situación a veces familiar, la situación a veces con los hijos, con los padres. Y a veces estamos ahí, Señor, ¿hasta cuándo? Y estamos clamando a Dios en esa necesidad. Y es porque Dios, hermano, a veces permite que pasemos por estas circunstancias para acercarnos a Dios. Porque mientras tenemos todo, estamos alejados de Dios. Y por eso Dios escogió a los pastores, porque ellos tenían tal vez la esperanza gozosa en el Señor de decir, Señor, ¿cuándo vendrás? Cuando ellos estaban pastoreando, hermanos, no estaban durmiendo, no estaban echados, no estaban jugando. Dice que velaban la vigilia, estaban trabajando, pendientes. Y eso, hermanos, hace que el Señor también vea la actitud, el corazón de estos pastores. Pero por otro lado también, hermanos, es que Dios, como dice en su palabra, hermanos, escogió lo vil, lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los pobres. Dios escogió este instrumento para ese propósito, hermanos. Si tú y yo estamos acá, hermanos, no es porque nosotros tenemos méritos, cumplimos tal vez muchos requisitos para estar acá en la iglesia, no. Somos también, hermanos, personas que necesitamos del Señor. Somos personas, hermanos, que Dios puso, no por lo que somos, sino por lo que es nuestra realidad, cómo vivimos. ¿Y Dios conoce nuestra realidad? Sí, hermanos. Él sabe lo que tenemos hoy en este tiempo, cómo vivimos la situación. Entonces, ¿era necesario a estos pastores darles un anuncio? Sí, era muy importante porque Dios estaba dignificando a estos pastores. Quiero ir al punto 2, donde dice que el anuncio que había traído el ángel realmente era de gran gozo. Vamos a leer el verso 10, dice: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Miren, hermanos, inicialmente aquí hay esa palabra interesante: no temáis. Seguramente cuando el ángel se les apareció a los pastores, sintieron gran temor, mucho miedo, y no era para poco. Imagínense toda esa luz, esa gloria del Señor, esos ángeles que estaban ahí, realmente causó mucho temor. Pero viene ahí la palabra que Sarita hace unos 2 o 3 domingos nos compartió y nos decía: debemos entender esta palabra, no temáis, no como un mandato, porque no resultaría un efecto en nosotros. Porque, hermanos, nosotros tenemos temor, tenemos miedo, ¿verdad? Sentimos ese temor.
Pero este no es un mandato, sino es un llamado, dice, a confiar en Dios. Es un consuelo de Dios. Es como cuando un niño está en un cuarto oscuro, se apagó las luces de repente y el niño está solo y empieza a llorar. Y viene el papá y lo agarra y le dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Entonces no es un mandato, sino es una invitación a que nosotros podamos confiar en el Señor. Y eso nos decía Sarita. Y dice ahí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Miren, hay buenas noticias. Ustedes que anhelan, este pueblo que está sometido al imperio romano, ustedes que necesitan del pan de cada día, ustedes que están discriminados, ustedes que están alejados de la sociedad, les tengo una noticia a ustedes que les va a producir grande gozo. Eso sería parafraseando este pasaje. Les tengo buena noticia que les va a producir grande gozo. Miren, hermanos, Dios no da noticias a las personas que no lo esperan, a las personas que ansían, que buscan día a día al Señor y lo quieren encontrar. Sí, Dios les da la respuesta y la noticia. Y esto pasó con los pastores. Pero ¿cuál era la noticia? Miren, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Yo veo acá 4 títulos que el autor está dando a Jesús, al niño recién nacido. 4 cosas muy importantes, hermanos, que está queriendo decir lo siguiente. Nació en la ciudad de David. ¿Por qué la ciudad de David? Para ellos era algo muy identificado con su labor pastoral, ¿verdad? Porque David fue pastor de ovejas. Y entonces se los viene y les dice, pero a pesar de eso hay un linaje, hay una ciudad, hay un pueblo, hay una descendencia de David. Y esa descendencia al cual Dios ha prometido que se le daría el reinado para siempre y eterno, ahí van a ser el descendiente de David. Este descendiente de David va a ser el rey del pueblo de Israel. Miren, hermanos, los pastores seguramente, hay un rey ya en nuestro pueblo. Y el segundo título, hermanos, que acá vemos es un Salvador. Y este, hermanos, es un título muy grandioso que hasta ahora a nosotros nos llega y nos beneficia. Un Salvador. Y este es Jesús. Por eso su nombre fue Jesús, que significa Salvador. Él les iba a salvar de la situación. El otro título que veo, hermanos, acá es Cristo. Cristo en el idioma nuestro significa el ungido, el escogido, el seleccionado. Y en el idioma hebreo del Antiguo Testamento se habla mucho del Mesías. Y eso es el ungido, el escogido. Y para nosotros Cristo, en el idioma griego que está escrito en el Nuevo Testamento, es Cristo. Entonces, en otras palabras, está diciendo aquí está el que les he prometido, el Mesías, el escogido perfecto que va a liberar a mi pueblo. Y el último, hermanos, Señor. Y esto, hermanos, es el título máximo que se le da a una persona en el idioma. Cuando se habla de Kyrios en el idioma original, está hablando de que no hay otro ser supremo superior a este Señor. Y nuestro Señor es ese, hermanos. Jesús es el Señor. No solamente era un hombre, fue 100% Dios, 100% hombre. Y ese es nuestro Señor. Dice ahí, hermanos, imagínense ahí un contraste tremendo en el versículo 12. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. 4 títulos, hermanos: Rey, Mesías, Cristo, que era el Señor de señores. Pero van a encontrar a Él
acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Bueno, como que nos desubica, ¿verdad? Todopoderoso, un Dios, pero está ahí, débil, figurando en un niño, envuelto en un pañales y nada menos que en un pesebre. Creo que de ninguno de nosotros hemos tenido esa experiencia de haber nacido o estar tal vez en un pesebre. No, pero sí había un contraste. Pero también esto es la humildad de Dios, hermanos. Esa es la señal de humildad, no de vanagloria. Dios estaba identificándose con los más necesitados. Si bien acá podemos hablar de pastores, de pobreza, pero para nosotros, hermanos, los que no tenemos, los que tenemos problemas y tenemos necesidades, es también lo que Dios se identifica con nuestras necesidades, porque llegó hasta lo más, tal vez humilde, que podía llegar y nacer en un pesebre. ¿Y qué implica esto, hermanos, para los pastores? Esto implica, Señor, ¿tú estás conmigo? ¿Tú eres, Señor? ¿Te estás identificando con mi situación? Sí, me estoy identificando contigo. ¡Wow! Eso ha debido ser una noticia grande para los pastores. ¿Qué implica esto, hermanos, para la humanidad? Señor, tú viniste a este mundo a nacer, a morir, resucitar y dar la salvación. Sí. No hay excepción de personas o acepción de personas. No hay privilegios, no hay discriminación en el Señor. Es para toda la humanidad. Y Él vino a dar su salvación a la humanidad. ¿Qué implica esto para la iglesia, hermanos? Para nosotros, ¿qué implica que Jesús vino a este mundo? Con el nacimiento de Jesús, hermanos, inicia el cristianismo. Es ahí donde nosotros, hermanos, depositamos toda nuestra fe solamente en Jesús. Si Cristo no hubiera venido a este mundo, si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Estaríamos por demás acá. Pero el Señor vino a su iglesia y Él es el fundamento, hermanos, de nuestra iglesia. Él es la doctrina fundamental de nuestra iglesia. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otro recurso que Dios dio en el cual podamos ser salvos. No podemos decir, hermanos, nuestras acciones o nuestro dinero, nuestra ofrenda nos va a salvar. No, es Cristo. Y muchas veces, hermanos, este fundamento principal de la iglesia, a veces lo ponemos a una parte secundaria y ponemos tal vez otras cosas secundarias antes que el fundamento principal que es Cristo para la iglesia. Y esto, hermanos, para la iglesia implica, hermanos, unidad. Hay un coro antiguo que dice, y en algunas veces ha sido criticado: no me importa la iglesia que tú vayas, si detrás del Calvario tú estás, dame la mano y mi hermano serás. No importa, hermanos, si somos bautistas, si somos de la iglesia verdadera o si somos de otras iglesias. No importa, ¿no? Lo que importa, hermanos, es que somos de Cristo. Y si tú estás con el Señor, somos una familia. Y debemos velar y cuidar esta unidad que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver, hermanos, ahora el resultado de este anuncio en los pastores. El punto 3, hermanos, dice: el anuncio que cambia realidades. Miren, yo he pasado ahí unos pasajes resumidos de los textos que está ahí. Dice el versículo 15: pasemos pues hasta Belén. Eso implica, hermanos, que fue inmediata la reacción. No fue días, años. Primero iré a enterrar a mi padre, a mi madre. Uno dijo, primero iré a probar este ganado que he comprado.
después te voy a seguir. No, dice, pasemos pues a Belén. Y vinieron, dice, apresuradamente a ver al Señor. Saben, hermanos, esto no es el resultado de que el ángel les anunció. Hubo ahí ángeles que cantaron gloria a Dios en las alturas, etcétera, etcétera. Dijeron, iremos a Belén para creer lo que los ángeles nos están anunciando. No es esa. Dice, hermanos, que fueron porque creyeron. Recibieron y creyeron en el mensaje. Y su creencia, hermanos, les llevó a ver lo que había nacido el Rey, el Señor Jesús. Fueron apresuradamente. El versículo 17 dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Si bien fueron apresuradamente, el otro resultado, hermanos, del anuncio es que anunciaron, testificaron de lo que habían visto. Llegaron ahí donde estaba María, José, vieron al niño, se acercaron, adoraron y posteriormente testificaron. Y uno dice, caramba, ¿cómo testificaron? Porque ahí dice, hermanos, el versículo 18, que no está ahí, dice que muchos los que escuchaban a los pastores se sorprendieron, se maravillaron de lo que escuchaban acerca del niño. Y aún María dice que guardó en silencio en su corazón todo lo que había hablado acerca de su hijo. Eran pastores, no sabían leer, escribir, eran pobres, no tenían preparación, que hablaron maravillas. Hermanos, es la transformación de Dios que utilizó a estos siervos para avergonzar, dice, a los sabios. Y saben, hermanos, ¿qué se necesita en nosotros para testificar al Señor? Cuando nos dicen, hermano, vas a trabajar en este ministerio, el año 25 que viene, hermano, mire, tengo que entrar todavía al seminario, tengo que hacer unos cursos, tengo que aprender todavía para hablar de la palabra del Señor. No, hermano, yo no puedo porque ya soy mayor, etcétera, etcétera, y a veces presentamos excusas. Solamente, hermanos, se necesita tener el anuncio que hayas recibido y que hayas creído en ese anuncio. Eso te lleva al encuentro con Jesús. Ese encuentro, hermanos, es el resultado para testificar. Amén. El anterior domingo, hermanos, tuvimos el anuncio del nacimiento de Jesús aquí en la placita cerquita de acá. Había muchas personas, muchos jóvenes, hermanos. No les costó solamente horas, ¿verdad? Fueron seguramente días que trabajaron, armaron escenario, materiales, dieron de su tiempo, dieron de su recurso. Y hermanos, decían el domingo, y parece que hay 70% de probabilidad de lluvia. Wow. Hermanos, los jóvenes, algunos trajeron bolsas plásticas por si llueve para tapar los equipos. Tomen. Y así, estaba nublado y negro, hermanos, los que estuvimos ahí presentes. Pero no se necesita, hermanos, muchas cosas, sino solamente predisposición. Que nuestra actitud sea, sí, Señor, yo te conozco y voy a anunciarlo. Y se hizo eso el domingo. Y hermanos, salió, qué hermoso. Hablamos a 3 grupos aproximadamente. ¿De cuánto era cada grupo? 50, 60, 70. Y escucharon el mensaje del nacimiento de nuestro Señor. ¡Qué hermoso! ¿Y llovió? No llovió. Fue la bendición de Dios. Es que cuando su pueblo se decide a predicar la palabra, hermanos, Dios va a abrir puertas. Pero cuando le decimos, Señor, primero tengo que hacer esto. No, este añito más y voy a terminar la universidad.
O primero encontraré esto, lo otro, a la persona, a mi media naranja, y con ella voy a servirte, Señor. Estamos totalmente equivocados, hermanos. Dios pide ahora. Y uno de los resultados de los pastores fue ese: ahora, inmediatamente. No tardaremos más. Y dice que, hermanos, los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios. No hubo mayor gozo, hermanos, de estar alabando al Señor para los pastores. Por eso pasaron de temor inicialmente a gozo. De ser insignificantes para los hombres, para la sociedad, a ser importantes para el Señor. De ser menospreciados a ser valorados por el Señor. De lo que eran olvidados, y les dijo Dios: no, ustedes van a ser instrumento útil en mi plan de anunciar la salvación a la humanidad. Esa fue la transformación, hermanos. Quiero terminar con esta aplicación, pero antes de terminar la aplicación, quiero contaros lo siguiente. Hermanos, en el trabajo, en una oportunidad hicimos una encuesta a niños y niñas del área rural. Conversamos, encuestamos a varias niñas y varios niños. Y la pregunta, una de las preguntas principales que teníamos era: ¿qué necesitas para ser feliz? ¿Y qué creen que respondieron los niños? Respondieron: quiero vivir con mis papás. Quiero que mi papá vuelva de España y esté conmigo. Quiero que mi mamá, que esté en el hospital, se sane y viva conmigo. Quiero que mis papás que están separados vuelvan a juntarse para vivir juntos. La mayor cantidad de respuestas, hermanos, era esa: vivir con sus padres. Ahora, cuando yo escucho, hermanos, acá dice una noticia que traerá grande gozo, me pongo a pensar, ¿cuál es el gozo? El gozo es, hermanos, que Jesús nos abrió las puertas para ingresar a la presencia misma del Señor, para estar en su presencia. Y estos niños, hermanos, no pidieron, hermanos, riqueza, no pidieron estar en la universidad privada, no pidieron un auto 0 kilómetros, no pidieron wifi, no pidieron celulares, no pidieron nada de eso, solamente tener comunión con sus papás, escuchar a su papá, que ellos hablen a sus papás, que sus papás los acaricien, que los alcen en sus brazos. Era el mayor gozo de estos niños. Para nosotros, hermanos, ¿qué nos produce felicidad? Gozo. Saben, hermanos, el gozo que nos produce, y ese gozo eterno, es este. Vayamos a las aplicaciones, René. Gracias, hermano. El nacimiento de Jesús es la noticia más extraordinaria de todos los tiempos en este mundo. Y esta noticia nos trae al mundo gozo, un gozo completo, un gozo para siempre. Él dijo: yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo. Es la puerta de ingreso a la misma presencia de Dios. Y estar en la presencia de Dios es gozo eterno. La Biblia dice en el Salmo 16:11: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el grupo de predicadores, hermanos, la noche anterior, una de las hermanas decía: ¿se puede ser feliz siendo pobre? Y la respuesta fue sí.
Sea el caso tuyo, ¿se puede ser feliz teniendo una enfermedad que tenemos, sea en mí, sea en mi familia? ¿Se puede ser feliz? Sí. Se puede ser feliz, hermanos, en este tiempo donde la gente dice que los 3 grandes temores que tenemos como humanidad es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, la aparición de nuevas enfermedades que aniquilarán al mundo, a todo ser viviente, o el cambio climático que traerá grandes consecuencias y ya está causando grandes consecuencias, hermanos, en la humanidad. ¿Se puede ser feliz? ¿Se puede tener ese gozo? Como bolivianos podemos decir, el año 2025 habrá gasolina, habrá diésel, el azúcar subirá, el aceite habrá, el arroz habrá. ¿Quién será presidente? ¿Se puede ser feliz en esta circunstancia? Sí. Dios, a través del mensaje, hermanos, los pastores pasaron de un temor a un gozo. Y lo mismo nos ofrece a nosotros. No importa que las condiciones cambien, pero sí nuestra relación con Dios es una relación de gozo y para siempre. Yo te invito, hermano, en esta mañana o en esta tarde, a que el próximo año confiemos en el Señor, nos acerquemos a Jesús, creamos en el anuncio, vivamos el anuncio y vayamos al encuentro día tras día con el Señor, a pesar de, porque el Señor transforma vidas. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchísimas gracias en esta mañana o en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Hay cosas tan imposibles, difíciles para nosotros de entender. Pero el hecho, Señor, de que tú anunciaste a este mundo tu nacimiento, diste la paz, el gozo eterno, Señor, como esperanza a toda la humanidad. Muchas gracias porque tú nos elegiste a nosotros. Y hemos escuchado tu anuncio, tu mensaje. Y estamos aquí, Señor, para decirte: gloria y honra sea a ti por todos los siglos de los siglos. Gracias por poner tu mirada en nosotros. Señor, yo quiero que obres en esta mañana en personas, amigos que han escuchado tu palabra, que puedan tener la respuesta inmediata, que puedan creer al anuncio, que puedan, Señor, entrar en tu presencia a ese gozo eterno e indescriptible. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.